mi liberación se produce en medio de muchas gestiones con gobiernos amigos, demócratas, con cancilleres, con presidentes, con instituciones internacionales, protectoras de derechos humanos, fundaciones democráticas. Se produce con la actividad muy prolífera de mi familia en las distintas instancias nacionales. Formaba parte de nuestra libertad igualmente del petitorio de Barbados con el grupo de Oslo. Ha formado el tema de los presos políticos también de los documentos presentados en República Dominicana. O sea que hay una conjunción de esfuerzos que concluyen con esta actividad de un grupo de compañeros de la oposición digamos, en activación de sus garantías constitucionales y sus derechos políticos. No puede negarse iniciativa a nadie de buscar, de construir caminos y acercamientos para solucionar la grave situación que vivimos, el drama que vive el país. Pero por supuesto que estamos haciendo nosotros un esfuerzo para concitar todas estas expresiones en una unidad monolítica, en un discurso monolítico que le presente a los venezolanos un dibujo distinto, que enamore al país de los propósitos de una unidad bien cohesionada para que tenga criterio de éxito ante lo que combatimos pacíficamente y de manera constitucional. Entonces, por supuesto que yo tengo que agradecer todas estas expresiones y agradecer a los compañeros que estuvieron allá esperándome en la puerta de la cárcel, donde estaba injustamente retenido de manera ilegal, violándome todos mis derechos, mis garantías constitucionales. Pero fue un esfuerzo de todos, como debe ser un esfuerzo de la Iglesia, que ha estado de manera permanente interactuando con la liberación de los prisioneros. Es un esfuerzo de Venezuela, es un esfuerzo de la Venezuela que todos queremos, de esa Venezuela solidaria, de esa Venezuela que amamos y que nos motiva a seguir luchando para evitar una confrontación entre venezolanos. Ojalá y el PSUV vaya con sus parlamentarios electos el 2015 a la sesión del Parlamento, se integren a un Parlamento legítimamente electo por el pueblo. Que bueno, es el poder legislativo el templo de la democracia, es la caja de resonancia política, es donde podemos debatir, contraponer la réplica, la contrarréplica, es donde podemos con inteligencia conseguir acuerdos. Entonces entramos en la flagelación, en el castigo con el discurso de los radicalismos en extremis. Eres dialogante, eres negociante, eres colaboracionista, etcétera, etcétera, para descalificar la actividad que tú desarrollas. Pero quienes actúan de esa manera no tienen ninguna propuesta, no hacen absolutamente nada por liberar a un preso político, no tienen una propuesta para nada. Es todo o nada, y todo o nada es en esta hora, en estos momentos, eso es ya. Y con ese discurso tenemos 20 años. Es la política, pero la política no niega que mañana sea, por ejemplo, digamos, el tema Aruba. Que Aruba sea el epicentro de una conversación, o que lo sea cualquier isla del Caribe, cualquier país del continente, o que lo sea nuestra propia tierra. No, la resolución de conflictos y las negociaciones tienen puntos límites. Entramos en un punto límite. El gobierno tiene su estrategia, nosotros tenemos la nuestra. Es un ajedrez. En el ajedrez tú mueves las piezas. Cuando mueves las piezas, tú piensas en tu movimiento, pero también piensas en el movimiento de tu contrario. ¿Hacia dónde va a mover la pieza? ¿Cómo va a ser? Entonces es un conflicto de inteligencia política. Por supuesto que en este momento Oslo está cerrado. Pero eso no quiere decir que neguemos la política. Eso no quiere decir que neguemos los mecanismos de resolución de conflictos. Eso no quiere decir que renunciemos
a las salidas pacíficas y constitucionales. Eso no quiere decir en ningún momento que se nos fue la política nuevamente. Vamos a esperar los hechos fácticos. Recordemos que la actitud en todos los espacios de negociación y de diálogo que se han hecho por parte del gobierno es el incumplimiento de la palabra. Yo he sido un promotor de darle un valor a la fuerza de la palabra, al compromiso. Bueno, si el PSUV llega con sus parlamentarios el martes, bienvenidos. Están llegando al lugar donde no han debido irse, al centro natural del debate político. Es una acción política. Y por supuesto que al llegar los parlamentarios del partido de gobierno, pues tenemos que entender con un análisis lógico que debe finiquitarse el desacato del Parlamento, que no ha debido existir nunca, que fue una tropelía del sistema judicial contra un poder legítimamente electo por el pueblo. Bienvenida a todas las liberaciones de prisioneros y bienvenida a la elección de un CNE en los términos que establece la Constitución, con el Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, y designemos un poder electoral y vamos a contarnos. Ten la seguridad que el resultado de la consulta al soberano, por cierto soberano que no nombraron más nunca en los discursos del gobierno, que sepultaron ese formato para argumento y para el discurso, el resultado va a ser a favor de la oposición. Todo forma parte de un proceso de negociación. Si ustedes tienen infidencias de esos procesos de negociación, deben recordar que en el formato existía la propuesta de las elecciones presidenciales y que incluso se manejaron fechas para esa elección presidencial. ¿Qué marca la política? La política, bueno, la política de carne y hueso, administrar. Supongamos que se llegara a dar nuevamente el tema de Oslo, pues teníamos que retomar el tema de Oslo. ¿Dónde quedó el tema de Oslo? ¿Dónde quedó? Nosotros no podemos renunciar bajo ningún concepto a la política. Es la política la que va a resolver el problema de los venezolanos. Bueno, por supuesto que tiene que haber un modelo de cambio político. Este fracasó. Este nos tiene en la inopia. Este gobierno es tan malo que un país rico como el venezolano lo convirtió en un país de mendigos. Este modelo fracasó, ha sido derrotado en todas partes del mundo. Y lo que fungía como espejo de recapitular esos espacios en cualquier localidad de la humanidad, de la geografía terráquea, eran los rusos y los chinos. Bueno, hoy los rusos y los chinos tienen un capitalismo boyante, un capitalismo que incluso lo exportan, y unas reglas de juego. Hay transnacionales en esos países. Y nosotros vamos a reeditar el fracaso de esos modelos políticos. No, pues por supuesto que pasa por el cambio de un modelo político, y por eso tenemos que hacer elecciones. Este drama que viven los venezolanos, no hay otra manera que a través de una elección, del cambio del modelo político, pero todo eso tiene que darse en medio de la fuerza de la palabra, del reconocimiento del otro, del entendimiento y los acuerdos que se respeten. Y para ello, repito, la voluntad política y democrática de las partes. Si Oslo mañana tiene una integración distinta, por ejemplo, si Oslo dice mañana tenemos elecciones, tenemos
nuevo poder electoral, tenemos liberación de los presos políticos, civiles y militares. Bienvenido Oslo. No negamos la política, no negamos los mecanismos de resolución, no negamos el diálogo, no negamos el acercamiento, no negamos la interacción, no negamos la palabra. Es la política la que tiene que aplicarse. Todos los países del mundo, repito, resuelven sus problemas, su diatriba política, sentados, no cayéndose a golpe.